planchas parecidas en metal. Entonces material y luego pues ya sabes, pues no cabía todo lo que llevas sobre todo específicos, y hemos recogido unas pasadas con piedras diferentes, con tintas diferentes, pero con el mismo papel estratégicamente colocado, con sus marcas de registro, de control, para que no se mueva. Y hay que pasar tantas veces como colores queramos utilizar. Heraclio Fournier, que era un fenómeno en esto, que aprendió muy bien de su cuñado, llegó a utilizar 12 colores, luego veis las naranjas, 12 colores, se utilizaba esta técnica. Heraclio Fournier la perfeccionó, pues eso, hasta el momento de llegar a utilizar, hacer 12 pasadas con 12 colores diferentes, y los que ahí se van obteniendo pues son sombras, gradaciones de color, de utilizar las sombras que tenemos que se utilizan. Pero bueno, esto es en el siglo XIX, y ya os he dicho que el museo no es solo de naipes de Fournier, sino de una colección que empieza mucho antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacían los naipes antes del siglo XIX? Antes de utilizar la litografía. Pues retrocedemos a las dos primeras vitrinas. Lo que queda en relieve es lo que recibe la tinta, y lo que al hacer así en el papel es lo que la imagen que se obtiene, ¿no? Pues en estas planchas de madera lo mismo. Se tallaban de forma que lo que quedaba más en relieve era lo que recogía la tinta, y al presionar un papel encima pues se transfería de forma invertida el dibujo en el papel, ¿no? Esta plancha es una plancha del siglo XVII, que veis que tiene aquí el escudo de Navarra, pero se encontró en Vitoria, en el suelo de una fábrica, al hacer unas obras. Es posible que se hicieran para el hospital de Pamplona, o que el autor hubiera traído unas planchas de Navarra. Bueno, no está muy claro el porqué, pero bueno, no está tampoco muy fuera de lo común, ¿eh? El problema que tiene la madera es que, bueno, pues es fácil de tallar, o sea, es bueno que es fácil de tallar, pero el problema que tiene es, ya veis que tiene ataques de carcoma, se puede aplicar después de varios usos. Entonces, posteriormente se sustituyó la madera por el metal. Entonces, en la vitrina siguiente veis varias planchas que, bueno, que seguirían el mismo sistema. Lo que queda en relieve recoge la tinta, pero también con el metal se desarrollaron otras técnicas, pues, por ejemplo la calcografía, utilizando planchas de cobre, ya con otros procedimientos artísticos o técnicos diferentes. Pero bueno, se empezó con el tema de la silografía. Con la silografía se empezaría también en el siglo XV, XVI, a hacer pues, las estampitas religiosas, todo tipo de ilustraciones, no solo naipes, lógicamente, todo tipo de ilustraciones. Antes incluso que Gutenberg inventara la imprenta, ¿no? Que son ya los tipos móviles, reutilizables y demás. Entonces, las primeras ilustraciones, incluso escritos, se utilizaban planchas de madera para imprimir en serie. No vamos a decir de forma industrial, pero bueno, sí en serie, ¿no? Es un procedimiento todavía bastante artesanal, pero bueno, ya es una forma de imprimir de forma seriada varios ejemplares iguales, ¿no? Hoy utilizaríamos una fotocopia o una impresora, ¿no? Pero el sistema que había, pues primero que nos empezó a dar imágenes, hasta llegar al color del siglo XIX. También el uso de la silografía debió ser una revolución, ¿no? De repente pues encontrarte con una estampita de un santo, pues, no porque fuera ese santo, sino porque era una imagen, un dibujo, no había ni fotografía ni nadie de metal, con distintos procedimientos, aunque las silografías se han utilizado, hacían algunas que son iguales a principios del siglo XX todavía, del XIX, aquellas las silografías se están utilizando bastante más a los naipes. Entonces, después de imprimir otra plantilla con los orificios en otras zonas diferentes para aplicar pues, el rojo o para aplicar el amarillo. Entonces, 4 o 5 colores, 4 o 5 plantillas. Entonces, es un sistema más barato, más accesible, más sencillo que el de la litografía. Todavía no se había inventado la litografía, pero también el resultado, ya vais a ver arriba que es un poco como más, no sé cómo decirlo, como más rústico, como más, se ve que no encajan del todo bien los colores, porque es muy difícil hacer un agujereado ahí muy preciso en los cartones.
pero bueno, te da el pego y dices, bueno, tengo unos naipes en color, o sea, sé que estos son los oros, sé que estas son las copas, sé que este es un rey, y no es el blanco y negro triste de un pliego sin más impreso con silografía a una sola tinta. Entonces, bueno, este sistema también se ha utilizado, o sea, pues hasta el siglo XIX, o sea, incluso igual principios del XX, o sea, no lo sé. Entonces, bueno, pues es un sistema sencillo este de las plantillas o trepas que se llaman. Entonces, si queréis vamos subiendo y vemos esto que luego lo vais a identificar muy bien. Y en el despacho de su abuelo, en el despacho de Heraclio, en un cajón que encontró dos barajas, vamos a decir cuáles, que ya tenemos las cuáles son, y que le llamaron la atención. Empezó a hacer una colección, yo creo que cuando la compró Diputación tenía 5.000 barajas. Y ahora, bueno, ahora hay unos 20.000 ejemplares o así, claro, la mayoría tenemos en el almacén, pero bueno, fue gracias a él al que pues, fue creciendo la colección hasta llegar a este momento. Fue muy importante en el otro fabricante y coleccionista de naipes que había entonces en Londres. Entonces, al comprar esa otra colección de otro coleccionista, bueno, pues la de Félix Alfaro en aquellos momentos fue la mejor colección de naipes de todo el mundo. Porque bueno, se fue con ejemplares. Pero lo dirás. Le conozco ese amigo mío, ¿eh? De las más antiguas. Entonces, bueno, lo curioso es que ya para esa época que llegaron los naipes aquí ya había, vienen de Oriente, entonces en la zona de Persia, bueno, de Persia, Irán, India, toda esa zona, el polo era una actividad, bueno, ahora diríamos, estaba allí los jugabas. Por el norte o el oeste. Sí, Los ingleses lo adoptan después de la colonización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan estas imágenes, se repitieron esas imágenes, luego no se entendía. ¿Qué es esto? Entonces, Y llevan algún palo. Eso, pues algo así sería. No sé, Hacen una bola con piel Algo de eso. Entonces, eso sería pues, y luego coloreado, se me dio bastante el color, aquí hay un marrón de los palos típicos, los 4 palos para jugar a miles de juegos, se han utilizado en los distintos países, como son los mexicanos, tal, o sea, todo tipo de contenidos. O sea, cuando subáis al piso de arriba, que estamos menos organizando una baraja referida a eso. En esta vitrina tenemos naipes también, después de esos más antiguos que tenemos ahí, estos son naipes del siglo XVI de baraja española. Están bastante estropeadillos porque estos más antiguos se han encontrado normalmente al hacer alguna restauración de algún edificio, pues hay que se han juntado. Igual en estas también se ve. Sí. Hay veces que hasta cuesta ver que hay un caballo, ¿no? Porque se ha alterado un poco ya se ve que en un momento había una plantilla con unos agujeros ahí y le han dado rojo y se ha quedado solo ahí. Entonces se va haciendo como un puzzle. Sí. Estos son naipes todos del 17, 18 y bueno, solemos aprovechar aquí para contar que al margen de cómo son los naipes, de la forma, de cómo se han fabricado, pues con los naipes también hay otro tipo de temas en los que se puede ver, pues por ejemplo, el pago de impuestos, la autorización que había que tener del rey nuestro señor, con licencia del rey, pues tanto para fabricar naipes, como para venderlos, como para importar, como para exportar, para todo el mundo, pues como ahora, ¿no? Pues hay que darse de alta en el IAE y hay que pagar unos impuestos, o sea que ahora no es nada. En unas casas determinadas, en la que estuviera regulado, luego en vez de esas inscripciones lo que aparecen son los timbres, los sellos de impuestos, las fajas también con la tarifa correspondiente y demás. Más que música. Un número de cartas diferente. Esta, por
96 cartas, la de la cajita verde hay 120 cartas y la de atrás hay 144 cartas. Son todas pintadas a mano, una a una, y sirven cada una y juntarlas. Entonces es un juego, el Ruta Karuta, que es una recopilación de poesía medieval japonesa que tradicionalmente se ha transmitido de forma oral, en familia, en las fiestas de los años nuevos. Entonces, como yo he conocido en casa jugar a la lotería o a la quina o eso en las noches viejas, pues en Japón jugaban al Ruta Karuta y era también una forma de transmisión oral de poesía. Y esas poesías también se han trasladado a este juego de los naipes. Es una forma también para aprender a hacer esas parejas. Primero hay que saber japonés, luego aprenderte las 100 poesías y luego ya, si eso ya, ponerte a jugar y acertar. La poesía es muy corta. Italiana, que se llama el juego del cucú, y aquí tenemos una baraja alemana que se llama el juego del Vogelspiel, el juego del pájaro. Jugar los juegos y cambiar las reglas, ¿no? Ahora también pasa, ¿no? Hay uno que juega a un juego determinado, pero con alguna variación, ¿no? Pues igual en Guipúzcoa se juega el tute de una manera y en La Rioja parecido, se sigue llamando tute, pero cambia no sé qué. Entonces, pues eso pasa mucho. Aquí hay una baraja que parece que es la típica baraja española, pero es una baraja belga que se utiliza en Bélgica cuando juegan al juego de nombre. Entonces normalmente juegan con otras barajas de tipo francés o alemán, pero si quieren jugar al nombre, juegan con una baraja específica que es la española. Como aquí, que cuando hemos querido empezar a jugar al póker, pues nos ha parecido muy curiosa la baraja francesa, ¿no? Que hemos llamado la baraja de terreno. Entonces, para juegos determinados se utilizan las barajas otras. Y luego son estas son chinas y japonesas, estas son persas. Estas persas están también. Se inventara el papel y se empezara a utilizar el papel para escritura y para cualquier otro uso, ya hemos dicho que siempre se ha jugado. O sea, antes seguramente jugarían al juego del TNQ, que no tengo ni idea de cuáles son las reglas, pero jugarían al juego del TNQ con unas maderitas que tenían unas marcas o con unas barritas hechas con barro, pero una vez que se implanta el uso del papel, que es fácil de decorar, de recortar, de transportar, que es barato, pues esos juegos que antes, pues imaginas por ejemplo en el dominó, ¿no? Que igual se jugaban con fichas tipo dominó o con otros tipos de materiales, una vez que se inventa el papel, se generaliza su uso y es cuando se inventan los naipes, ¿no? Entonces, los naipes surgen a partir de otros juegos, pero trasladados al papel. Entonces ese es un poco el origen de los naipes, ¿eh? No de repente se le ocurre a alguien, me voy a inventar un juego con estos papeles. No, existirían ya juegos que luego se trasladaron al papel y por eso, precisamente por la fácil portabilidad, por el fácil transporte, por eso llegaron los naipes a Occidente, ¿eh? Llegarían por las rutas por la ruta de la seda, por rutas comerciales, y luego en el Mediterráneo, pues también por rutas marítimas, llegaría ya a la parte más occidental del Mediterráneo. Los primeros naipes, esos que os he comentado que eran uno de los más antiguos, hay otro pliego también en Barcelona y otro en un museo alemán, que parece que viene de la zona de Marsella. Pues generalmente se viene a pensar que vendrían por comercio marítimo los primeros naipes, ¿eh? con otro tipo de cargamentos, pues, que metían un barco, yo que sé, especias y maderas y tal, pues metería también estos objetos curiosos, porque bueno, sabría que tendrían venta, ¿no? Y luego aquí ya se empezaron a copiar esos naipes que llegaron, esos naipes de los palos de polo que copiarían a otros que sí que vinieron, y luego aquí pues ya van teniendo otras formaciones, ¿eh? Entonces los palos de polo se convierten en bastos, en Italia en bastones, luego se inventan otros juegos ya aquí propios y ese es un poco el origen de los naipes. Pues os quería enseñar un poco esta vitrina. Líneas que están dibujadas a mano, como las que os he dicho, pero estas son más delicaditas todavía, con lámina de oro y así. Uno de los palos es el rey y el caballo, que sería el rajá y el no me acuerdo qué, el virrey. Entonces, estos son los naip. Entonces, no sé si en estas otras compañeras dirían, traigo para vender madera, especias y estos juegos de naip.
queremos pensar. Entonces, Claro, igual naipe. se generaliza todo. Pero... Entonces, naipe se utiliza en España, pero no se utiliza en Italia, no se utiliza en la costa de Francia. La palabra naipe se utiliza solo aquí. Entonces, la primera vez que aparece la palabra naipe recogida en la literatura es en una recopilación de un, no sé si es mallorquín o aragonés, un tal, no me voy a acordar, del siglo XIV, que hace unas rimas y utiliza palabras que riman con, pues no sé, te pone casa, voy a hacer rimas con casa y tal. No sé qué palabra, voy a hacer rimas con esa palabra, y ahí es la primera que aparece la palabra naipe, o sea que se supone que ya había llegado a la costa catalana o a Baleares, habían llegado ya los naipes, y se llamarían pues los juegos de naipe, que eran los juegos que tienen reyes y demás. Esta vitrina, lo comentábamos antes, de los colores aplicados con la tinta, con esa plantilla, parece como un puzzle. Y luego ya estos están hechos, parece un señor o una señora, pero ya llegar a identificar de qué reina se trataba, pues es difícil. En cambio, con estas otras técnicas, con el grabado calcográfico y con la litografía, sí que se permite hacer un dibujo más suelto y entonces ya se pueden meter más detalles. Pues aquí hay unas hojitas con unas sombritas, se puede dar más detalle, ¿no? Y sobre todo con la litografía que decíamos antes, ¿no? Con la cromolitografía que pues hechas, o sea, con offset o hechas con técnicas digitales actuales, ¿no? Con una gradación en las sombras y todo, ¿eh? Entonces, estas de Dondorf también pues son, vamos, Heraclio no se quedaba corto, pero bueno, estas desde luego las de Dondorf son una maravilla, y están hechas con ese sistema de superposición de colores. Quien tenía estas barajas guardadas era Heraclio Fournier, así que él mismo quizás empezó la colección de museo. Aquí hay unas barajas que, como veis, pone Fournier hermanos y Braulio Fournier, pero de Burgos. Estos serían los hermanos de Heraclio Fournier, las barajas que hacían en Burgos. Y Heraclio ya en Vitoria pues empezó a hacer este tipo de barajas. Al principio eran también muy parecidas a las que hacían sus hermanos, pero estas figuras no identificaríais que estas barajas son de Fournier, son como más, no sé, como más decimonónicas, más castellanas que decimos. En cambio, Heraclio, que esto tampoco no lo sabe mucha gente, buscaba un diseño propio. Quería, bueno, ya había venido a Vitoria a iniciar un negocio y quería tener unos diseños propios que identificaran del resto de naiperos, ¿no? Entonces, hoy buscaríamos en Google diseñadores o páginas amarillas, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hizo Heraclio Fournier? Fue a la escuela de dibujo, a la Escuela de Artes y Oficios de hoy, que entonces estaba aquí arriba, donde el conservatorio que hemos conocido, aquí arriba, pues a buscar pues un diseñador. Entonces contactó con Emilio Subrier, que era un profesor de pintura de la Escuela de Dibujo, y un alumno suyo aventajado, que era ni más ni menos que Ignacio Díaz Olano. Entonces, los diseños de nuestra baraja, que reconocemos como nuestra baraja de Vitoria, Mare Vitoria, la baraja española, la baraja, estos diseños, que sobre todo se identifican en las figuras, estos son de Emilio Subrier y Ignacio Díaz Olano. Entonces, esta baraja, que es de hacia 1975 y que Heraclio Fournier llevó a la exposición de París, a la Exposición Universal de París en el 75, allí estaban ya los diseños de nuestra baraja actual. Os estoy diciendo nuestra baraja actual porque vosotros reconocéis esta, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues esta en concreto, estas cartas, son del siglo XIX, o sea, son de 1889, esta, la que estáis usando vosotros hoy, esta, es de 1889, y ya los diseños, veis que las copas son un poco diferentes, pero bueno, ya tienen un aire en 1875, cuando llevó Heraclio Fournier esta baraja a la exposición de París, a la exposición universal de París, a la de la Torre Eiffel, no, a la de la Estatua de la Libertad, que luego los franceses regalaron a los americanos, se expuso
Estoy diciendo 75, pero creo que es 78, no me estoy confundiendo. Sí, 78, ¿no? Era 78. La Estatua de la Libertad en trozos se expuso en el 78 en París, y allí también estaba nuestro Heraclio llevando sus naipes. En cambio, en la exposición del 89, la de la Torre Eiffel, Heraclio llevó esta baraja, que es la que hemos visto abajo, la de los 12 colores. Entonces, bueno, pues volvió con un premio, una medalla de bronce que le dieron a toda su producción, no solo a esta baraja, sino a otras que llevaría, seguramente también llevó esta. Y entonces, bueno, volvió tan contento de París que ya esta baraja ya la empezó a editar ya con su retrato. Entonces este es Heraclio Fournier al volver todo contento de París con sus barajas. Pero eso, que supierais que la baraja que usamos hoy en día, pues el diseño original, aunque luego ha tenido alguna transformación, es de un profesor de dibujo y de alumno aventajado, o sea, de Ignacio Díaz Solano, que luego ya sabéis que fue un pintor famoso. Entonces, bueno, pues cuando un diseño es bueno, pues ¿para qué lo vas a cambiar, no? Si funciona. Entonces, por eso Fournier ha seguido con el mismo diseño y no se le ha ocurrido pues buscar otro diseñador en Google. ¿Para qué? Si funciona y se identifica. También si cambiara el diseño nos costaría más jugar a las cartas. Seguramente volver a acostumbrarse. Vale. Bueno, pues sin más, pasamos un poco por... Y yo voy a ir a bajar a por el otro grupo. Y si queréis subir arriba, aquí en esta sala, un par de años, que veis ahí todas las mujeres cómo están con las cizallas que antes comentabais, cortando los pliegos de naipes, con esas cizallas. Eso es la fábrica de San Cristóbal, ¿no? Un vídeo que lo podéis ver por internet si no os queréis ahora entretener en ver el vídeo. Y luego aquí tenemos, bueno, pues muestrarios de naipes y otras barajas hechas todas por Fournier en distintas épocas. Tenéis un vistacico por aquí y subís arriba a ver los otros naipes que están